Ayudando a más gente. Somos 20 por ahora. Bueno, buen día. Voy a aprovechar esperando a la Silvia. Yo les subí al aula virtual, creo que ya les pasaron al grupo, unas especie de tarjetitas donde hay definiciones básicas que ustedes deberían saber, ¿sí? En realidad la propuesta es, eso es el puntapié inicial para que ustedes hagan eso, ¿sí? Que vayan tomando esas definiciones de conceptos básicos y hagan una especie de tarjetitas o escríbanlo en algún lugar o destaquen en sus apuntes, ¿sí? Porque son esas cosas en las que están fallando. Entonces, yo les puse así un poco contrastando lo que es muestreo y lo que es diseño experimento, que hay mucha confusión. ¿Está? Entonces, revisen por favor cuáles son los términos técnicos en cada tema. Un tema es muestreo y el otro tema es diseño de experimento. ¿Está? Entonces ustedes tienen que tener bien claro en esta materia las diferencias. Hay cosas que llamamos de diferente manera. ¿Está? Entonces, háganse esa especie de tarjetitas, le llamo yo, para repasar, para estudiar y para cada vez que hacen ejercicios, ir revisando si esos conceptos los tienen claros. ¿Sí? Háganse esa ayuda porque la materia no es fácil y son todos conceptos nuevos que por ahí ustedes todavía los tienen mezclados. ¿Sí? Así que yo les propongo que cambien su estrategia de estudio. Sí, a mí se me ocurren un montón de cosas, pero me parece que son ustedes los que deberían buscar la forma de memorizar algunas cosas. Hoy lo que vamos a hacer es terminar con la guía de diseño en bloque y cuadrado latino, ¿sí? Porque faltó una parte ahí importante. Y luego entonces la última parte vamos a empezar con el tema de factoriales, ¿sí? Eventos factoriales, que es bastante complejo. Así que prepárense con sus cabezas. Bueno, a ver, voy a ver si me... Sí, no sé en qué parte habías dejado, por eso no tomé tu... Sí, no te No sé desde dónde ibas a empezar, por eso. Ahora les muestro a los chicos. Ya salí de la reunión, por las dudas no. Bueno, No, así que se escucha una atrás de la otra. doble audio. Sí. Bueno, chicos, como les dijo Phoebe, como ya les adelanté por WhatsApp, vamos a hacer un repasito pequeño de lo que es cómo se arma un diseño en cuadrado latino, cómo se aleatorizan de tanto las filas como las columnas, y después rápido pasar a la tabla de resultados y hacer un ejercicio. Bueno, ustedes me avisan si están viendo la pantalla.
Bueno. Buen día. Ahí se... Hola Manu, gracias Manu. A ver, bueno, vamos a ver si se puede mejorar. Estas son las diapositivas de Alejandro, ¿sí? De las clases. Y bueno, podemos ver acá perfectamente, a ver, ¿quién me está grabando el audio? ¿Qué computadora? Esta. No tengo que mirar porque Tenés varias. sí, tengo las dos prendidas ahí en simultáneo. Falta una cámara que te tome toda la... Entre 360 grados. Mejor no, mejor no. Me puede pasar lo mismo que a vos si me levanto. Bueno, fíjense chicos, acá el modelo de diseño completamente aleatorizado, se le suele decir modelo a 3 criterios de clasificación. ¿Por qué 3 criterios? Porque no solo vamos a tener el efecto del tratamiento, ¿sí? Acá abajo donde está el efecto, el tratamiento le pone la letra T acá, ¿sí? Entonces vamos a tener el efecto de la iésima fila, más el efecto de la J-ésima columna, sería el doble bloqueo como estamos viendo acá, y el efecto del tratamiento, ¿sí? Más el error experimental, bueno, que se le suma a cada valor observado de la variable respuesta que estamos estudiando. Entonces fíjense bien cómo vamos a escribir ahora el modelo. El modelo se escribe de esta manera simbólica, pero también se puede escribir de una manera coloquial, que es lo que queremos que ustedes entiendan, ¿sí? Que es un modelo lineal aditivo, se suman o se restan los efectos a un efecto global, y a una media general que es una constante, que es como la mu de todo el experimento, y los efectos de cada uno de esos factores, que ahora son 3 factores que nosotros los denominamos fijos, y que los podemos definir, ¿sí? Que son las fuentes de variación que después vamos a controlar nosotros y que vamos a desglosar en la tabla de análisis de variantes. Hasta acá solo repasito. Bueno, fíjense, tenemos un ejercicio en la guía que es el ejercicio número 7, que nosotros, así como lo presentamos ahí en la guía, está todavía con un orden preestablecido al inicio, que es como un marco, ¿sí? Un esquema fijo. Fíjense que acá si pueden hacer la lectura de cómo están distribuidos los tratamientos. En rojo vemos los tratamientos, ¿sí? Que están el orden en el que se encuentran en este esquema de partida está fijo, está establecido. Fíjense la diagonal, está el tratamiento A1, y así le sigue. Entonces empezamos A1, A2, A3, A4. Me corro uno, empiezo A1, A2, A3 y A4. Me corro otro en la fila 3, hago A1, A2, A3 y A4, y en el último, en la columna 4, empiezo con A1, A2, A3 y A4. Entonces, para empezar, nosotros tenemos que saber que en cuadrado latino, cada tratamiento tiene que estar replicado una vez en las filas y una vez en la columna, ¿sí? Tienen que estar, fíjense, acá por ejemplo, va a ser el esquema final, en donde ustedes pueden ver que en la fila 1 está el tratamiento 3, 2, 4, 1, y no se repite otra vez el 3 o el 2. Solamente está representado una y solamente una vez el tratamiento en esta fila. En esta columna lo mismo, tenemos el tratamiento A3, A2, A1 y A4. Entonces hay que hacer, cuando yo soy el que esté a cargo del diseño, tengo que hacer esta suerte de aleatorización para que en cada fila y en cada columna me queden solamente una vez representados cada tratamiento, ¿sí? Cada repetición de tratamiento. Entonces nosotros vamos a hacer esto, tenemos ya el esquema de partida, vamos a aleatorizar, vamos a sortear, acá en este caso las columnas, cómo van a ir posicionadas, ¿sí? Y después vamos a, una vez que tenemos reordenadas las columnas, de acuerdo a cómo salió el sorteo, en este caso salió la 4, la columna 4, la 3, la 1 y la 2, reordenamos,
Y sobre ese nuevo esquema hacemos un nuevo sorteo y sorteamos las filas en este caso. Entonces, finalmente, una vez que reordenamos, por ejemplo, salió la 2, ¿sí? La 2 empieza con A3, A2, A4, A1, podemos ver acá A2, A3, A2, A4, A1, y después ya le volvemos a poner la nueva numeración, ¿sí? De 1 hasta 4. Nuestro cuadrado latino es de un 5 por 5, ¿sí? Bueno, entonces tenemos, este es el esquema de partida de cómo nos va a quedar el croquis definitivo, así es como yo lo tendría que llevar a campo, ¿sí? Así es como yo tengo que implementarlo, una vez que cumplí con estos, los dos más importantes, digamos, criterios que tiene la repetición y la aleatorización, y también el control local en doble, en el doble sentido, ¿sí? Yo tengo acá todos los criterios o los requisitos, los principios básicos del diseño experimental, ¿sí? Que es algo que tienen que repasar fuertemente, chicos, la parte introductoria de diseño de experimento. Ahora después le vamos a hacer una devolución, los profesores que estuvieron corrigiendo la teoría. Una vez que tenemos eso, sepan que tenemos que trabajar con dos tablas de resultados, ¿sí? Que estos son los modelos de cómo nos organizamos. Tenemos que ordenar, fíjense, si este es nuestro diseño definitivo, tenemos que ahora ponerle el valor o tener el valor de cada uno de las variables respuestas obtenidas para cada tratamiento, las plasmamos en una primer cuadro de resultados, hacemos todos los cálculos, calculamos los totales, ¿sí? Calculamos los totales acá, y en el caso de que nos interese el efecto de la fila, porque se puede confundir con el efecto de algún factor que es de mi interés, y también las columnas, bueno, podemos trabajar después con las medias, pero eso no es tan importante, ¿sí? En el caso de que solo uno quiera controlar factores para poder hacer un realce, controlar la diversidad o la heterogeneidad que hay entre las unidades experimentales y hago un doble bloqueo, no me interesa mucho el efecto que pudo haber generado la columna y la fila, sino que más bien controlar la variabilidad, la fuente de variación. Entonces tenemos esta primera tabla de resultados para poder evaluar el efecto y irnos después a la tabla de análisis de variancia, poder calcular la suma de cuadrados del efecto columna y el efecto filas. Y después, para poder evaluar lo que realmente nos importa y lo que nos convoca, el efecto tratamiento, tenemos que tener una tercera tabla, ¿sí?, de resultados, en donde ahí sí dejo las filas estables, ¿sí?, dejo las filas, o lo que yo prefiera, y ahí sí reordeno, en este caso, desde acá busco, desde las columnas, busco los resultados que tiene cada variable respuesta para el tratamiento 1, para el tratamiento 2, 3 y hasta el tratamiento T, ¿sí? Entonces, bueno, si más o menos tienen todo entendido, bueno, tenemos que armar nuestras hipótesis, ¿sí? La hipótesis para el efecto de los tratamientos, utilizando las medias poblacionales, las MU de los tratamientos, después el efecto de las filas, con esta letra que no me acuerdo cómo le decía Alejandro, pero conviene utilizar las mismas que vemos por acá, ¿sí?, alfa y beta, y después, bueno, para cada uno de esos tenemos que establecer nuestras hipótesis, ¿sí? Porque nosotros en definitiva y al final en la tabla de análisis de variancia tenemos que ver si realmente fue efectivo hacer el doble bloqueo. Y eso lo hacemos simplemente, como ya veníamos haciendo con bloques, calculando el F de tabla y contrastando con un F crítico de la tabla de médico. Entonces, fíjense cómo se nos complejiza ahora bastante más la tabla de análisis de varianza. Pero no solo eso. Sí. Silvia, tengo, si querés mostrar, Uh-huh. tengo el caso de un ensayo de mandioca en 7×7
Tengo la imagen sobre el terreno, de arriba cómo queda el... Dale. No, si querés compartirlo, porque ahí justamente analizamos la variabilidad. ¿Dónde está eso? Ahora, lo tengo yo, si me das compartir un ratito. Sí, por eso, dejo de compartir. Ahora te habilito. Y yo ya preparo para trabajar. Y entonces un poco para explicar la teoría. Vale. Era el ensayo que visitaríamos si se pudiera salir. Ojalá que sí. Sí. Ahí estoy. Ahí está. Todavía no se ve. Ahora. Ahora está empezándose. Y ahí se ve, perfecto. Ahí lo ven, fíjense que este es el terreno que tiene una pendiente, sería hacia abajo, ¿no? O sea, va. Ese es el lugar. Y el otro, ese es un factor que se controlaba, digamos una variación que se controlaba, y hacia el otro lado es el distanciamiento a una parcela de bosque nativo, que tenía bastantes árboles altos. Entonces, este diseño, son dos ensayos. Este es un cuadrado latino el primero, y el otro, ¿sí? Tienen el mismo sorteo, se replicó porque uno se medía al año y el otro se medía a los 2 años. Pero esto está instalado en la experimental de Larrague, y fíjense, de esta manera queda en la práctica luego de hacer el sorteo de filas y columnas. Y es lo que uno va y, en ese caso, de esta manera dispone el ensayo en el terreno. Entonces, las dos condiciones que se querían evaluar era ahí, además de los tratamientos que eran clones de mandioca, evaluar si tenía algún efecto la diferente pendiente en la que iban a estar las parcelas y el distanciamiento a esa cortina de bosque nativo. ¿Sí? Esto ya fue evaluado, ya tenemos resultados. Pero bueno, un poco cómo queda. Este es un experimento bien grande. Muy bueno. Enorme, Dale. enorme. 7x7. Sí. Claro, porque tienen muchas variedades de mandioca, ¿no? Claro, sí, seguimos, porque ahí hay como 20 clones para evaluar. Así que bueno, para ganar tiempo era el tema de aprovechar el espacio que tenía. Bueno, ahí dejo de compartir y ya te paso. Dale. Ahí está. Perfecto. Bueno, ahora sí, agarren sus cuadernos. La idea es que lo trabajen a mano, tengan la calculadora también a mano. Y ahí está. Bien. Vamos a ir al ejercicio, entonces, ese que están viendo en pantalla, que dice lo siguiente. Un experimento, a ver el ejercicio. Efectuó un experimento para comparar la producción de 5 variedades diferentes de maíz, A, B, C, D y E, debido a que estaban presentes tendencias de fertilidad y humedad de la tierra. Empleó un diseño en cuadrado latino. En la siguiente tabla, las respuestas están dadas en número de bushels de maíz cosechado por unidad experimental. Entonces, en las columnas, no sé qué puse ahí, pero acá debería decir columnas, vamos a poner el gradiente de fertilidad como un factor que queremos controlar. Si no los miro es porque estoy con la otra computadora. Ahí está. Acá vamos a ir poniendo gradiente de fertilidad, que ustedes sí lo tienen ya bien puesto en el IETP. Y acá vamos a poner gradiente de humedad. Entonces vamos a estar controlando en campo dos factores, eso sería un doble control local, ¿sí?
pero acuérdense que todo tiene un precio. Cuando nosotros hacemos un doble control, obviamente vamos a tener un diseño más eficiente, más controlado, pero vamos a perder grados de libertad en el error experimental. Y esto también puede afectar después al momento de calcular los cuadrados medios de cada uno de estos. Entonces, ¿se acuerdan? Vamos a trabajar entre todos un poquito para que no sea un monólogo súper aburrido para ustedes. ¿Se acuerdan cómo teníamos que hacer el primer paso para, fíjense cómo acá, a pesar de que ya están, les voy a mostrar, estas son las columnas, ¿sí? El factor columna está en este sentido, ¿sí? Y estos son el factor fila, en este sentido. Tiene el mismo número, debería tener otro tipo de numeración. Ya le podemos poner, inclusive le cambiamos las letras para que no confunda después. Y después pueden ver que acá, voy a agrandar un poquito para que vean el patrón, ¿sí? Que este sería el esquema de partida. Ven cómo están ordenados. Ay, ¿qué pasó? Esto se me desordenó ahora. Algo pasó. Esperen. Se ve que agarré mal. Un segundo. Pues ya lo lectoricé yo. A, B. Ah, yo lo di vuelta. B. Ah, sí, sí, sí. Bueno, fíjense acá. Esta es la aleatorización que tienen. En este sentido, fíjense, A, B, C, D, E. Y acá empieza de atrás para adelante. A, B, C, D, E. Después empieza A, B, C, D, E. Y lo que van a poder ver que está en las diagonales va a ser el último tratamiento. También es una forma esquemática de ordenar los tratamientos. Si ustedes miran así, vamos ahora nosotros a hacer la aleatorización ahora por columnas. Entonces, vamos a aleatorizar el orden a través de número aleatorio. Vamos a aleatorizar. No sé si pudieron ver el esquema que se formó. A, E, acá están todas las E's en la diagonal. Los voy a poner con color para que se pueda ver. Después vamos a ir sorteando el nuevo esquema. Y acá, Profe, ¿cómo? sí, fíjate. ¿Te escucho, Manu? Para que se llegue a ese patrón, en cada fila tendríamos que pensar con la que sigue. Claro, exacto, fíjate. Acá empieza A, B, C, D, E. ¿Sí? Entonces, ahora, cuando empiezo en el nuevo, empiezo con el A. Me vuelvo al inicio, B, C, D y E. O podemos hacer como les mostré hoy en la diapositiva de Alejandro, que empezaba con A, B, C, D, E. Y empezaba la A acá en el segundo. Esta es otra forma digamos, de armar el marco, el esquema de partida, se puede decir. Vamos a ponerle los colores, todos distintos, así podemos observar qué le va a pasar después con la aleatorización. Profe, creo que le puede seleccionar todo, o sea, con control. Ah, sí, con control. Claro, perfecto, sí, voy a hacer así. Clic, clic, ponerle de uno. Igual, Silvia, igual para que no preste a confusión, aclarar que eso se hace antes de... Claro, no. Antes de instalar, ¿sí? Claro, o sea, por es supuesto. una Este cosa... es el diseño de partida. Esto nosotros lo tenemos que hacer ahora porque nosotros ya tenemos los datos de la variable respuesta. Claro. El 15, el 29, son todas las repeticiones del tratamiento A en este caso. Pero esto se hace al inicio, es la planificación, el diseño
el croquis de campo sería. Ahora le voy a poner algún azul porque si no va a ser mucho del mismo colorcito. Sí, yo te digo esto porque alguna vez corregí parciales donde se ponen a hacer eso. No. Nosotros Sí, ya le vamos a dar todo listo, el diseño ya aleatorizado, medido, con las variables respuesta. Este sería el croquis de partida, pero como necesitamos ya tener el valor de la variable respuesta, es que va a ir junto, ¿sí? Ahora después, cuando terminemos, vamos a analizar el efecto que tuvieron todos los factores bajo control. Vamos a aleatorizar entonces, ahora, las columnas, que sería el efecto gradiente fertilidad, y ahí tenemos que aleatorizar entre el orden en cómo van a ir ahora las columnas, ¿sí? Entonces tenemos que aleatorizar, utilizar la función aleatorio entre, por ejemplo, 1 y 5, y vamos a ver cómo nos deja. Entonces vamos a empezar con, vamos a estirar hasta el 5, a ver que no nos repita ninguno, vamos a ver si nos repitió. Bueno, pero vamos a empezar hoy por el 5, vamos a darle siempre con este, al 1, 4, cada vez que le doy enter me cambia, ¿qué pasa? 4, 5 ya tengo, 1 ya tengo, 1 ya tengo, ahora viene el 3, y finalmente me va a quedar el 2. Entonces saco esto, y ahora tengo que cumplimentar con lo que me está diciendo la nueva aleatorización. Entonces busco la columna 5, la pego acá, después va a ser la 1, ¿sí? Yo le voy a poner, acá ya le voy a poner el número definitivo. Después vamos por la 1, por la columna 1, que en el diseño definitivo va a ser, para hacer los cálculos en la tabla de resultados va a ser la 2, ahora me voy por la 4, que acá va a ser la 3, después me queda la número 3, esta va a ser la 4, la columna 4, y finalmente la 2. Bueno, y ahí tenemos una primera etapa de aleatorización. Esto va a ser la 5. Bien, ahora vamos a aleatorizar la próxima fuente de variación, que sería el gradiente de humedad. Entonces, así es como salieron, lo voy a copiar acá para que quede fijo, cómo nos salieron las columnas sorteadas, ¿sí? Esto ya lo puedo eliminar. Y acá todavía seguimos con las mismas filas, la misma denominación. Ahora vamos a hacer de nuevo con el aleatorio entre, de 1 a 5, de 1 a 5, y me da 3. Entonces vamos a ir uno por uno, poniendo que acá va a ir la número 3, ¿sí? Cuando le doy enter ya me cambia el número aleatorio, ahora me salió la 2, a ver si le doy enter y me cambia, no me quiere cambiar ahora, ahora me salió la 4, 3, sirve, me tiene que salir o 1 o 5, poco, 10, ahí está la 5, y finalmente me queda 1. Entonces voy a aleatorizar de esta manera. Fíjense, esto va a quedar, las columnas van a quedar de esta manera. Lo que yo tengo que hacer ahora es ir trayendo las filas, ¿sí? Desde acá. Entonces, si en el primer caso, voy a agregar, voy a irme un poquito para allá, porque acá me va a quedar después la nueva composición.
la composición final. Esto ya lo voy a copiar para dejarlo. Ahí está, que me quede fijo esto. Ahora voy a traer la nueva composición. Para en definitiva, la fila 1 va a ser la 3. La fila 2 va a ser la 2. La traigo y la pego acá. La fila 3 es la 4. La fila 4 es la 5. Y finalmente, la definitiva, la fila 5, era la 1, va a ser la 1, ¿no? La que antes era la 1. Y ahora se volvió a armar, más o menos, fíjense, se volvió a ordenar un poquito en este sentido. En definitiva, así es como hay que hacer el procedimiento, bastante complejo, para aleatorizar entre filas y columnas, y que nos quede el cuadro final de cómo están organizados y ordenados los tratamientos en sus filas y sus columnas. Tenemos que fijarnos más o menos si no se replicó nada, en el proceso no salió algo mal. Fíjense que no se repite, en este sentido los colores nos sirven para ver que no se repiten los tratamientos, ¿sí? Tanto en las columnas como en las filas. Entonces ahora sí podemos pasarnos a armar el esquema definitivo de la tabla, primero la tabla final, que la voy a traer desde acá, me gustó cómo está armada. Ahora sería ya como que tenemos la tabla de resultados hechos, ¿sí? Traigo esto y lo copio acá. Ahora vamos a empezar a armar la tabla de resultados. Entonces, y la tenemos que hacer en 2 veces. Lo voy a dejar pegado por acá, para que me quede ya una copia. No sé por qué no quiso. Copiar. Es bastante engorroso, por eso no quería dejar pasar la oportunidad de mostrarles. A cualquiera les puede costar bastante esto. Entonces sepan que tienen que hacer 2 instancias de aleatorización, tanto las filas como las columnas. Seleccionarlas en 2 instancias e ir reordenando. Bueno, ahora para poder empezar a trabajar, vamos a primeramente olvidarnos de los tratamientos. ¿Qué significa eso? En esta primera tabla de resultados, ya me llegué hasta acá abajo. En esta primera, voy a borrar los colores, el formato. Voy a trabajar entonces, podría dejar en algún lado la versión definitiva sin tocar, por las dudas, correrla, dejarla lejos. Ahí está. Entonces sí, vamos a empezar con la primer tabla de resultados, en donde solo vamos a trabajar con los efectos de las filas y de las columnas. Entonces tenemos que eliminar, para poder hacer cálculos, tenemos que eliminar las letritas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo lo voy a hacer rápidamente haciendo esto. Tenemos que reemplazar, yo voy a reemplazar esto. Voy a copiar, si no lo tienen que hacer a mano, también lo pueden hacer. Pero yo me voy a ir a reemplazar y le voy a pedir que estas letras, los tratamientos en mayúscula, entre paréntesis, los saque a todos. Entonces tenemos B, tenemos A, reemplace todos por nada, por reemplazos, de reemplazos, y D, y E. ¿Entienden por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy sacando? ¿Entienden por qué estoy sacando las letritas que tengo que hacer ahora? Para hacer los cálculos. Excelente, Gustavo. Absolutamente, así es. Bueno,
Estos colores me molestan, ahora sí los voy a sacar. Ya quiero trabajar sin ninguna molestia, entonces vamos a poner acá los totales, ¿sí? Si ustedes tienen el Vademecum a mano, a ver si yo tengo por acá en algún lado el Vademecum. Acá está. Creo que es... Acá está. Ya traigo Vademecum y vamos a mirar un poquito qué es lo que necesitamos hacer. Fíjense, las filas varían, las filas varían del valor de, no sé qué le habíamos puesto, varían entre I, de T hasta, no, bueno, claro, porque es el mismo número de tratamientos, I varía de 1 hasta T, las columnas varían, acá hay un error de J, de 1 hasta T también, porque esto es IJK, claro, no, acá hay algún error en la tablita, copiamos mal. Después acá K variaba de 1 hasta T. Acuérdense que como es un cuadrado latino, ¿sí? El número de tratamiento, el número de bloque, el número de bloque fila, el número de bloque columna, va a ser siempre el mismo, y por eso en el denominador ustedes acá pueden ver siempre el mismo denominador, porque es un cuadrado latino. Todo es, en este caso, 5 por 5. Bueno, entonces vamos a hacer la sumatoria, ¿sí? En este caso vamos a trabajar con la sumatoria de las filas. Entonces acá hacemos X mayúscula, I, punto, y acá abajo cuando hacemos la sumatoria y también las medias, vamos a poner el X mayúscula, J, ¿sí? Porque acá tenemos las columnas, ¿sí? Varían de J varía de 1 hasta T, y bueno, hacemos la sumatoria. Sumamos, autosuma, y estos serían nuestros totales para cada... Ahora hay que pensar cómo, cuando hacemos los tratamientos, que estos totales son los que vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Después vamos a dividirle por el número de tratamientos, y después le restamos a C, que ya vamos a calcular en este mismo momento. Y acá Perfecto. vamos a... Sí, te escucho. ¿Esa es la original de arriba? No. Esta es la original de arriba, sí. Esa es la de arriba. Ah, ok. Es la de arriba, la que yo le saqué todas las letritas para poder hacer los cálculos, fíjate. Genial. Dale. Porque esta ya es la definitiva, ¿sí? Ahora es como que yo recién fui, instalé en campo, está mi diseño aleatorizado, bloque fila, bloque columna. Fui, después de un tiempo prudencial, no sé qué extra maíz, producción en bushels, y fui a determinar. Cada celda, cada parcelita tiene su tratamiento de diferente variedad de maíz. Fui y medí, pesé, sería, y ahora ya estoy en el gabinete haciendo los cálculos para ver el efecto, si existió efecto entre las diferentes variedades, o sea que el maíz, las diferentes variedades de maíz generan producciones distintas, ¿sí? Acá nosotros no estamos probando un fertilizante o un herbicida o algún otro producto, sino que estamos probando como tratamiento diferentes variedades de maíz, ¿sí? Entonces, pero todavía no estamos trabajando, no nos está interesando el tema del tratamiento en sí. Solo estamos viendo la variable respuesta, ¿sí? Cómo varía, en este caso, en la fila 1, en la fila 2, en la fila 3, en la fila 4, y vamos a ver si hay variabilidad entre estas filas después. Ahora lo que estamos probando es ver la variabilidad entre filas, que eso se llama el efecto de bloque fila, el efecto de gradiente de humedad, en este caso, es lo que estamos queriendo probar. Si hay una variabilidad de humedad en esos bloques filas que nosotros armamos, si es cierto o no lo que nosotros estábamos sospechando. Después
vamos a hacer lo mismo con el gradiente de fertilidad. Ahora queremos ver si en estas respuestas, nosotros las sumamos todas, vamos a ver si hay variabilidad entre las columnas que están levantando un supuesto efecto en la fertilidad, porque creemos que hay un gradiente de fertilidad y eso lo vamos a probar ahora cuando hagamos el cálculo. ¿Ok? Entonces acá tenemos todos los totales de, hay que tener cuidado cuando esto es número también, que no nos sume, ¿sí? Que no nos sume cuando hacemos el total. De todas maneras, ustedes cuando hagan los ejercicios, bueno, los pueden obviamente hacer con Excel, pero en el examen van a tener que trabajar con... En el examen ustedes van a obtener esto, en final, ¿sí? Van a tener así la tabla armada, con las letritas de los tratamientos. Y van a tener que hacer estas dos tablas de resultados. Entonces yo voy a poner tabla de resultados número 1, para ser bien didáctica, y después nos vamos a la tabla de resultados número 2. Que se configura distinto. Porque ahí ya se ordena por tratamiento, ¿sí? Acá ya no va el gradiente de fertilidad, sino que van a ir las variedades de maíz. Variedades de maíz. Y eso es un quilombito, depende del tamaño de hacerlo. Y acá tenemos la variedad A, B, C, D y E. Y ahí, bueno, vamos a tener que jugar un rato, ¿no? De cómo vamos a ordenar esto, en definitiva. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Todo bien? Creo que sí. Me felicito. Bueno, entonces, podemos ya acá calcular, nos fijamos acá que lo que necesitamos todavía el valor de C, que sería lo primero que vamos a calcular. Vamos a ponerlo ya, lo vamos a hacer. ¿Cómo se calculaba C? ¿Se acuerdan? Siempre de la misma manera. Ya no lo necesitamos pensar mucho. ¿Cómo hacíamos con el cálculo de C? Era la sumatoria de los totales al cuadrado entre n, ¿no? Sí. El total general elevado al cuadrado. ¿Sí? Y ahora, dividido. Entre n. 25, ¿puede ser? Sí, porque son 25. A eso no lo hicimos todavía. 5 por 5. Exacto, 5 por 5. 25 unidades experimentales tenemos acá. Entonces, acá ya tenemos nuestro valor de C. Ya está ahí fijito. Bueno, ahora vamos a trabajar un ratito. Vamos a mirar un poco cómo está esto y a trabajar. Voy a hacer por las dudas una copia acá, copia de copia, y ahí vamos a ir ordenando. De acuerdo a los colores, ahora vamos a solamente tener en cuenta la fila, ¿sí? Que se reproduzca en la fila. Igual solo queremos saber qué le pasa a los... qué le está pasando a la... ¿qué le está pasando a los tratamientos? Exacto. Bueno, entonces vamos por tratamiento A. Tenemos que empezar con la fila 1. ¿Dónde está el tratamiento A? ¿En qué columna? Ahora tiene que quedar colorido todas las columnas de los mismos colores. En la fila 1, ¿sí? En el gradiente de humedad, ¿dónde está? ¿En qué columna? Antes eran columnas, 1, 2 y 3, ¿sí? 1, 2 y 3, ¿en qué columna está la variable respuesta del tratamiento, o sea, la cantidad de bushels de la variedad A? ¿En qué columna? Me dicen el número y yo transcribo. Ahora yo tengo que ordenar todos los tratamientos, todas las repeticiones por tratamiento. Que serían, el colorcito para el tratamiento A es este, naranjito.
¿Cuánto vale? ¿Cuánto es el peso del bushels de la variedad A en la fila 1? 28. 8. 28, y lo transcribo porque A necesito números, ¿sí? Perfecto. Y en la fila B, en la fila 2, perdón. 24. 24, perfecto. En la fila 3. 29. Ay, muy bien. En la fila 4. 15. 15, Camila, muy bien. En la fila 5. 25. 25. ¿Se dan cuenta que es un trabajito importante hacer esto? El cuadrado latino no es para cualquiera, pero bueno, hay que afrontar. Vamos por las respuestas, el valor de la observación de la variable respuesta del tratamiento B, o sea, de la variedad B, en la fila 1. ¿Cuánto nos dio ahí en bushels? Sí. No me acuerdo cuánto es ahí. 36. 36. En el otro veo que es, en la fila 2. 24. 24, ahí se ordenó. 45, 22, es fácil con colores, ¿ven? Lo voy copiando. El C viene este color feo, no me gusta mucho, color ladrillo, y empezamos con la fila 1, 29, la fila 2, 27, la fila 3, 42, la fila 4, 28, y la última 36. ¿Van entendiendo lo que estoy haciendo? Ustedes lo están haciendo en casa. Me gustaría verlos, por eso es lindo verlos trabajar en el aula, y nos quedamos tranquilos cuando los vemos trabajar. Bueno, voy a transcribir, a ver si alguien que todavía no dijo nada, ¿qué tengo que poner en la repetición 1? Sería la fila 1 de la observación para la variedad D, la variable respuesta que dio la repetición 1, sería en la fila 1. ¿Cuánto vale la variable respuesta? 24. 24, muy bien. Próximo. 17. 17, otro. Hay que leer con colores. 30. 30, muy bien, Leo. Próximo. 29. 29, último, 30. 30. Eso. Y el último tratamiento, la última variedad ahora, es la variedad E, y empezamos de nuevo a hacer el orden. ¿Cuánto vale la variable respuesta para la variedad E? En la repetición 1 sería en la fila 1, color amarillo, 29. 29, próximo, 18. 18, el otro, 34. gracias Leo, 14. 34. eso, sí me gusta. Bien, ahora yo no necesito nada más. ¿Por qué? Porque se queda bien ordenadito, todo esto, la aleatorización se cumplió, ahora hemos ordenado. ¿Cuántas veces se repite cada tratamiento? 5, profe. 5, claro, 5. 5 veces, ¿sí? ¿Sobre quiénes? Claro, ¿sobre quiénes? Sobre los factores. Sobre ambos factores, ¿sí? Gradiente, las filas y las columnas, ¿sí? Las columnas están acá ahora. Bueno, esto acá lo voy a cambiar porque no está bien. Voy a dejar como estaba antes, para que se vea el original y lo tengamos cerca. Bueno,
Este sería entonces nuestra segunda tabla de resultados. Este sería el croquis de campo, ¿sí? Croquis de campo con las observaciones. La variable respuesta, ¿cómo se llama? ¿O cómo se define? La variable respuesta, Bushels de maíz cosechado. muy bien. Número de bushels de maíz. ¿Te acordás cuánto valía un bushel? 25 kilos. Era- Algo así era. Sí, Sí, no lo tengo. No lo tengo a 25 mano. kilos. Sería como que en este Si caso lo quieren pasar. 28 bolsas de 25 kilos salieron del tratamiento A. ¿Sí? Así, 24 en su segunda repetición o así sucesivamente. Bueno, ahora vamos a traer esto acá. Sí. Silvia, solo una aclaración por el tema que viene, ¿sí? De tratar de no usar las palabras factores. Ah, ¿Sí? O sea, usemos fuentes de variación. fuentes Entonces, de fuente de variación, humedad, y fuente de Ujú. variación, que era el otro, fertilidad. Perfecto. Sí, ¿Sí? Porque el siguiente tema es justo factoriales y Factores. van a entrar, ¿sí? sí. Muy bien. Utiliza fuente de variación más. Ujú. Perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a calcular los totales. Ahora, ¿qué X tenemos que calcular acá? X punto, los tratamientos varían de 1 hasta, No, sí. de 1 hasta acá. De 1 hasta acá, fíjate. Hoy las columnas variaban de 1 hasta J y las filas variaban de 1 hasta I. Hay que mirar acá nomás en el Baemeco. Bueno, y hacemos los totales y también hacemos las medias. Las medias. No tengo mu, pero podría hacerlo. Entonces ahora sí voy a sumar todo. Me dan los totales por tratamiento, por variedad. Y eso es lo que yo después voy a utilizar para hacer el cálculo de la suma de cuadrados. Y ahora se va a repetir todo el mismo procedimiento que veníamos haciendo hoy, ¿sí? Solo que lo que cambió es que, bueno, tuvimos que reorganizar nuestra segunda tabla de resultados en donde ordenamos, ¿sí?, nuestros tratamientos, las observaciones según el tratamiento en cuestión. Ya podemos calcular la media si quieren, y si no quieren lo hago rápido igual, 5. Y ahí vamos a poder tener una observación rápida de qué es lo que está pasando acá, cuál es la variedad que aparenta tener una mayor producción en número de bushels por variedad. Y ahora sí, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos ahora? Podríamos dar las hipótesis. Muy bien, muy bien. Así se Eso empieza en realidad. Muy bien. Eso que Muy bien. Claro. La hipótesis es lo primero tal cual. Pero en la guía ni dice, yo cuando vi la guía dije, no puse lo primero de lo primero, la hipótesis del modelo estadístico matemático. Claro, en realidad está implícita en B. A ver. Claro, porque como dice B, Hay evidencias. claro, para Están en responder todas. eso tenés que, Claro, tenés que tener las tenés que hipótesis plantear las hipótesis. de partida, claro. Bueno, primero podemos hacer el modelo, ¿no? Primero vamos a hacer el modelo. Voy a correr todo esto para abajo. Después, si quieren, bueno, es al final, ahora nada. Vamos a poner el modelo estadístico matemático. Ustedes me van diciendo de cómo se compone matemático. La observación
X, Y, J, K. ¿Cuáles son los componentes? Para no decir otra palabra. Términos. ¿Cuáles son los componentes? La medida general. Excelente. Voy a traer, espérenme un segundo, me molesta no trabajar con símbolos. Vamos a poner muestra acá, alfa y tau. Todo eso vamos a dejar. Creo que por ahora eso nomás. Bien. Vamos a dejar todo esto por aquí. Acá. Bien. Entonces, la media general, que es una constante global, la media global, a esa media global se le aporta el efecto de ¿quién? De los tratamientos. Podemos poner de los tratamientos, pero viste que nosotros los tratamientos De las filas. Alfa. vamos a poner, sí, de las filas, le ponemos alfa por ahora. ¿Sí? ¿No me traje la beta? Ah, sí, beta está ahí. Vamos a poner el efecto de las filas, que varían de 1 hasta ahí, más el efecto de De beta. Columna. bloque columna, muy bien, bloque columna, De 1 hasta J, ¿puede ser? de 1 hasta J, más el efecto ahora sí, de lo que me interesa a mí. Tengo dos fuentes de variación controladas acá, me voy por la tercera, que es, a mí no me importa la humedad, ni me importa El tratamiento. eso, no me importa la fertilidad, me importa el tratamiento, yo estoy probando acá mis... ¿Y cómo variaba? De 1 hasta K. K, perfecto, María. Y después teníamos el efecto del error, ¿sí? Una variable aleatoria que se le suma o se le resta, que era E. Y E con sus subíndices, lo que dije bien, y J, K. Todo metido ahí adentro. Entonces, todos estos, y varía, vamos a ponerle acá al lado, y varía de 1 hasta T, porque siempre es lo mismo. J varía de 1 hasta T. Y K, que son los tratamientos, también varía de 1 hasta T, obviamente, ¿no? Ahí está. Y ahí tenemos nuestro modelo matemático. Porque a ustedes se les pide, inclusive se le puede pedir exhaustivamente que escriba en términos coloquiales. Esto sería la observación IJK está compuesta por una media global, el efecto de la yésima fila, más el efecto de jésima columna, o pueden ya poner el valor, el nombre de la fuente de variación que estoy controlando, más el efecto del késimo tratamiento, o en este caso variedad, más el efecto del error experimental, ¿sí? Que es una variable aleatoria que se le suma o se le resta. Y bueno, y esa es la que tiene que cumplir con ciertas características, como que se distribuye como una normal, tiene la variancia homogénea, o sea, hay homoelasticidad, y que otra cosa los errores eran independientes unos de otros, ¿sí? Los resultados, cada uno de estos resultados deberían ser independientes unos de otros, ¿sí? No tienen que tener una correlación significativa. Esto tenemos entonces. Vamos por las hipótesis. Bueno, ¿cómo las escribimos? ¿Con quién empezamos? Vamos por las hipótesis de los tratamientos. ¿Y qué es lo que Ahí me gustaría que respondan ellos. Bueno, ¿vale? Porque hubo de nuevo, se olvidaron de nuestro... de lo que explicamos. Sí. La hipótesis, nosotros estamos haciendo, para que no se olviden, estamos haciendo pruebas paramétricas. Eso significa que las hipótesis de partida, las hipótesis de trabajo, son siempre
establecidas sobre parámetros desconocidos, obviamente. Parámetros inexistentes también. Pero en la hipótesis nula, ¿qué signo tiene que estar sí o sí? En este caso, Igual, Igual, el signo igual. Hay igualdad entre las medias de los tratamientos, ¿sí? Ahí no hace falta poner el mayor o igual, porque nosotros vamos a poner en el test de hipótesis, cuando hacemos un análisis de variancia, una tabla de análisis de variancia, nosotros ponemos que alguna es distinta. Entonces, arriba no tenemos que poner si es mayor o menor, porque nosotros recién en el test de comparación de medias de pares, vamos a poner que una media es mayor a la otra, o dependiendo de qué es lo que a mí me está interesando, porque muchas veces yo quiero minimizar algo, o reducirlo, quiero que el efecto de algún tratamiento sea mínimo. En este caso, yo en las hipótesis nulas tengo que poner, fíjense por favor, hipótesis nula, entonces, ¿qué pongo? ¿Cómo va? Tratamiento 1 igual al tratamiento 2 igual al tratamiento 3, ¿puede ser? No. Podemos hacer sobre el efecto del tratamiento, pero estamos trabajando con las medias. Hipótesis, Parámetro mu. ¿qué? mu sub A Sub igual A. a mu Sub sub E. A, perfecto. Mu sub A es igual a, ay, ya me cambió todo esto. Sí. Hace lo que quiere este. No le gusta trabajar en griego. No. Ahí está. Mu sub A es igual a la media de Sub B. claro. Mu sub B. Voy a romper. Claro, cuando le das enter. Sí. Ahora ya me sacó todo. Ahora ya se enojó conmigo. Ay, no le voy a dar enter. Bien. ¿Qué más? Esto tiene que salir así como patada de... De chancho. Sí, viste, patadita corta, Cortito. rápida. Cortito y rápido. ¿Qué más? La Mu sub media. D, mu sub D y mu sub D. Exacto. ¿Para qué le damos tanta vuelta? Eran 5. 5 medias de producción, número de Bushel promedio por tratamiento. Son todas iguales. Acá no pasa nada. Eso es lo que dice la hipótesis nula, es la que vamos a refutar después. Contra la alternativa de que acá genéricamente se puede poner que Mu sub I distinto de mu sub J. claro, al menos sí, al menos una mu sub I, ahora tengo que ir a buscar, le voy a poner es igual, pero ya voy a buscar mu sub I distinto de mu sub J. Es una forma genérica, y ahora me voy rápido a los símbolos. Un segundo. Es distinto, ¿sí? Por eso, pues, como ponemos, a ver, ¿qué hice? No sé, hoy hace lo que quiera el computador. Ahí está. Me copio esto y lo pego. Bueno, por favor memorícense eso. ¿Mm? ¿Sí? Ahora sí vamos por los efectos. Y en los efectos... Claro. Para aclarar eso, al menos un par. O sea, con que un par sea diferente, ya está. O sea, eso es... Si cualquiera de esto y no sabemos. Te repito esto porque realmente en los exámenes creo que uno respondió bien. Claro. Y bueno, y después podemos
Dante no está equivocado porque, como dijo Dante, podemos evaluar, establecer las hipótesis sobre el efecto de T, ¿sí? El efecto que tenga tau en la variedad A, B, C, D, E, todo eso es igual a 0. Y también las filas y columnas podemos también establecerlas sobre las medias, ¿sí? Pero solemos, ahora para el gradiente de humedad, por ejemplo, que son las filas, establecer directamente sobre el efecto nomás. ¿Sí? Entonces, copiaríamos acá. La hipótesis nula sería que el efecto, ¿cómo varía ahí en número, no? No, número no, romano. Entonces, el efecto de la fila 1 es igual al efecto de la fila 2, es igual al efecto de la fila 3. Ay, sí, ya le metí un igual, nada que ver. Vamos a salir acá. Es igual al efecto de la fila 4, y como hay es un 5 por 5, igual al efecto de la fila 5, y todo esto es igual a 0. Que no hubo un efecto significativo, pero podemos, como dice en el apunte de la cátedra, establecerlo sobre la respuesta media, digamos, que tienen esos tratamientos, y sí establecerlo sobre medias, ¿sí? Entonces, acá, simplemente en la hipótesis de alternativa, ponemos que alfa varía sub i es distinto de 0. ¿Sí? Borré acá. Voy a escribirlo primero. Esto con un tema de símbolos, todo un tema. Disculpe, profe, Sí. usted recién dijo que también puede ser, o sea, solamente se puede escribir la hipótesis de los tratamientos, o sí hay que escribir la hipótesis de las filas y de las columnas, Todo hay que poner. de los bloques, perdón. Todo tenés que poner, ¿sabes por qué? Porque después en tu tabla de análisis de variancia, vos tenés que concluir sobre esto. Ah, sí. ¿Entendés? Ahí Para está. que vos puedas concluir sobre eso, tiene que haber una hipótesis de partida. Además, digamos, al margen de que vos estás trabajando con test de homogeneidad de variancia, el test de homogeneidad de variancia lo utilizás para responder sobre estas hipótesis y rechazar o aceptar la hipótesis nula del efecto que puedan tener los tratamientos, el efecto que pueda tener bloque fila y el efecto que puede tener el bloque columna. ¿No? ¿Se entiende? Sí, No, sí. no se olviden, cuando ustedes no sabemos si le vamos a dar un ejercicio tan largo, pero las hipótesis tienen que estar establecidas para los factores, para las fuentes de variación controladas. Y si yo tengo solo tratamiento, tengo solo una hipótesis. Si tengo un diseño en bloques completos al azar, tengo el efecto de los tratamientos y el efecto de los bloques. Si tengo un cuadrado latino, tengo que armar las hipótesis para el efecto de los tratamientos, para ver si el bloque columna tiene efecto y para ver si el bloque fila también tiene su efecto. Entonces, bueno, ¿qué nos queda acá? La fertilidad, que son las columnas. Fertilidad. Y bueno, y yo lo que voy a hacer es copiar esto para aprovechar. Y la simbología que utilizábamos acá arriba, fíjense, yo ahora, este era el efecto del bloque fila alfa. Beta es el efecto del bloque columna. Y para nosotros, bloque columna es fertilidad. Entonces al alfa le cambio todo esto
por beta. Beta, pero acá fíjense que no los bloques, columnas, estaban enumerados de 1 en números arábicos. Ahora sí, cambio todo esto. Beta 2. Ustedes me controlan, ¿no? ¿Están sabiendo, están entendiendo lo que estoy haciendo? ¿Se está entendiendo? Sí, profe. Bueno, pone mi dirección. Profe, una consultita. Sí. Usted plantea la hipótesis para cada, por ejemplo, por humedad, fertilidad y cada tratamiento, digamos. Por supuesto. ¿Por qué preguntas eso? Porque me generó pues o sea, entendí la idea, pero no entendía el por qué hacía de los tres, digamos, y ¿Y no por una qué? general, digamos. ¿Por qué? Porque en definitiva vos estás complejizando tu diseño experimental, pero vos al complejizarlo te implica un montón de esfuerzo, de control y todo eso, y vos al final querés ver si valió la pena hacer todo ese esfuerzo extra de controlar el efecto de esa fuente de variación, humedad, gradiente de humedad en filas y gradiente de humedad en columnas. Vos vas a evaluar si hay un efecto entre las filas y si hay un efecto entre las columnas y si hay un efecto entre los tratamientos, en este caso las variedades. Todo eso tiene que estar, tiene que tener sus hipótesis de partida, ¿sí? Cuantas más fuentes de variación vos tenés, como les mostré recién, más hipótesis, fuentes de variación controladas por el experimentador, más hipótesis vas a tener. O sea, no vas a hacer algo por hacer, y no, o sea, estas son las hipótesis de partida. Para los tratamientos, para el bloque fila y para el bloque columna. ¿Por qué? Porque vos después, cuando armás tu tabla de análisis de variancia, fíjate, vas a tomar decisiones, vas a rechazar o aceptar la hipótesis nula. Si estos valores te dan mayor a los de tabla, vas a rechazar la hipótesis nula. Si los valores te dan menor a los F de tabla, vas a aceptar la hipótesis nula. ¿Sí? Silvia, para agregar un poquito, había una pregunta en el parcial que decía, ¿cuál es el criterio para aplicar un diseño completamente aleatorizado? ¿Cuál es el fundamento? No me acuerdo exactamente, pero... Sí. Entonces, justamente ahí, cuando se aplica un diseño completamente aleatorizado, uno tenía que el conjunto de unidades experimentales tenían característica de ser homogénea, o por lo menos estar en una condición homogénea, ¿sí? Todas estaban sometidas al mismo, por ejemplo, hábitat, o al mismo ambiente, o a la misma temperatura, o a la misma intensidad de luz, etc. Las condiciones eran homogéneas para todas y cada una de las unidades experimentales. Entonces ahí yo puedo aplicar, porque estoy conociendo eso, puedo aplicar un DCA tranquilamente. El problema es cuando empieza a haber más fuentes de variación, ¿sí? Empieza a haber ya las unidades experimentales se agrupan porque las condiciones no son iguales, y entonces armo bloques, ¿sí? Después resulta que tengo otra fuente de variación más en otro sentido, entonces armo cuadrado latino, ¿sí? Pero si yo complejizo, como dice Silvia, yo también tengo que evaluar esos diferentes factores que van apareciendo, ¿sí? Sin embargo, en el diseño completamente aleatorizado, que es el básico, las unidades experimentales todas están sometidas a un mismo ambiente, son homogéneas, decimos nosotros, ¿sí? Hay homogeneidad para que yo pueda aplicar nada más los diferentes tratamientos, ¿sí? Un poco esa es la idea de que los diseños van aumentando en complejidad, porque aparecen nuevas fuentes de variación, ¿sí? Bueno, profe, gracias. ¿Ya? Bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Podemos ir haciendo la nova? Claro.
Va a ser variación. Vamos, te fue la ¿Cómo voz. empezamos entonces? ¿Cuántas fuentes de variación ahí agarramos?